Hola, buenas tardes, noches. Gracias por estar aquí observando esta transmisión de hoy, día miércoles 26, miércoles 28 de noviembre 2018. Iniciamos ya con esta transmisión cotidiana. Espero sus comentarios, espero sus preguntas, todo lo que quieran saber. Ya les he comentado. Si tienen alguna duda, alguna nota en particular, bueno, con todo gusto la abordamos. Por lo pronto vamos a empezar con las notas del día de hoy, que vaya que está movido el día. Parece ser que esta próxima toma de protesta de López Obrador pues está poniendo las cosas bastante interesantes. Vamos con una primera nota que ya la estaba esperando yo en particular, y es una noticia que tiene que ver precisamente con el presupuesto. Y es que ya salió Arturo Herrera, futuro subsecretario de Hacienda, a informar que el presupuesto estará anclado al superávit primario del 1% del PIB y a una consolidación fiscal agresiva. Aseguró que fijarán el petróleo entre 55 y 58 dólares por barril. Si algo pasara de aquí a cuando lo presentemos, tendríamos que corregir, pero vamos a ser prudentes. No pecaremos de optimismo. Herrera también indicó que la inflación la estiman entre 3 y 3.5%, en línea con el Banco de México, y los mercados del crecimiento del PIB estaría sobre el 2%. No menciona más sobre el dólar, cómo esperan el tipo de cambio, y tampoco habla del déficit superávit fiscal todavía. Son datos que hay que esperar, porque en función de esta información es como podremos entender qué es lo que nos espera el presupuesto. Y bueno, una mala noticia para López Obrador sobre este presupuesto es que Peña Nieto lo está deteniendo precisamente por el asunto del Tren Maya y de la refinería y lo de Santa Lucía. Que bueno, no podía ser diferente, ¿no? López Obrador le tumba su megaproyecto y Peña, todavía con las atribuciones que le quedan hasta el viernes, está deteniendo el presupuesto para el 2019. Entonces, bueno, ya por lo pronto tenemos algunos datos. En principio que va a haber un superávit del PIB en el presupuesto. Esperemos que esta cuestión fiscal resulte. El precio del barril estará entre 55 y 58 en función de cómo se comporta en estos días antes de la aprobación. Y la inflación entre el 3 y el 3.5%. Conservador, estamos en esos niveles desde hace años. Nada nuevo, interesante, pero sí me hace falta que se informe un poco más sobre el tipo de cambio, ¿no? Que es un dato muy importante que debemos tomar en cuenta. Entonces, ya está pronto a autorizarse, a presentarse, mejor dicho, el presupuesto de ingresos y egresos para el 2019, que como decía hace algunos días, hay que tomarlo muy en cuenta, hay que revisarlo muy a fondo, porque este puede ser la información que marque la diferencia respecto a si se pueden o no lograr las metas que López Obrador está planteando, ¿no? Bueno, otra noticia, y que bueno, sale tarde a decirlo, pero bueno, ya sale a decirlo, y López Obrador dice que va a asegurar garantías a inversionistas. No sé si su palabra aún sea suficiente para contener esos problemas que hemos comentado, que tiene que ver con las inversiones capital golondrino y sobre todo con el comportamiento del tipo de cambio. Dice López Obrador que respetará autonomía del Banco Central y no habrá expropiaciones. Ya negocia con Estados Unidos y Canadá para fortalecer empleo y crecimiento económico, y que bueno, hay que decir que López Obrador, su gobierno, no debe de olvidar que México es uno de los países con más acuerdos comerciales del mundo. Uno de los más. Creo que andamos sobre 10, 13, no, como 25 países, incluyendo la Unión Europea y todos los países que lo incluyen. Entonces estamos hablando cerca de 3 acuerdos comerciales
con diferentes países, ¿no? Que ya nada más el Telecan Plus y la Unión Europea, pues ya representan cerca de 30 países, ¿no? Entonces, no hay que López Obrador y su equipo no deben de olvidar que hay acuerdos comerciales ya comprometidos y que esto no se puede borrar de la noche a la mañana. Por lo tanto, y a pesar de muchos, y a pesar de lo que dicen muchos, las políticas neoliberales o las políticas liberales, para que no se me sientan aludidos, van a continuar en el país y por mucho tiempo más, hasta que no exista una alternativa viable que pudiera dar una nueva visión a esto, ¿no? Y bueno, también lo importante de este asunto es de que López Obrador y su equipo deben de estar muy claros en la línea en la que van a trabajar respecto a la economía y transmitirlo a sus legisladores de Morena en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y a sus aliados como el PT en particular, para que cualquier cosa que quieran proponer, que no me opongo y creo que debe ser sana esta intención, se dialogue, se haga un cabildeo previo. Creo que aquí el asunto del cabildeo va a ser necesario que se empiece a trabajar de manera muy importante, porque si no, van a continuar estos desabridos entre las propuestas, que son eso, propuestas, y lo que los mercados están interpretando. Que por cierto, el Fondo Monetario Internacional renueva, esto es una noticia muy buena, es una noticia saludable en términos económicos y financieros, porque el Fondo Monetario Internacional renovó a México la línea de crédito por 74 mil millones de dólares. Solicitud de Hacienda y del Banco de México en acuerdo con el gobierno entrante. O sea, esto López Obrador y su equipo no lo desconocen. Ellos saben que se pidió esta línea de crédito. Ojo, para que no nos alarmemos. Es una línea de crédito abierta que el Fondo Monetario Internacional le dice a México: miren, ahí tienen disponibles 74 mil millones de dólares. Cuando los quieran usar, los usamos. Si no, ahí se quedan. No implica deuda ahorita. Implicará deuda en el momento que se tomen. Para que no se alarmen, porque de repente estas noticias suelen ser explosivas. Y bueno, y hay que decir que las reservas internacionales de capital, que ya dijo el secretario de Hacienda que no se van a tocar, al igual que las Afores, el gobierno entrante va a tener una reserva, o un fondo mejor dicho, de 248 mil millones de dólares para cualquier contingencia. Creo que es uno de los fondos, creo que es uno de los gobiernos que entran con un fondo muy alto, ese famoso blindaje financiero que a veces se comenta por ahí. López va a llegar con un blindaje financiero espectacular, 248 mil millones de dólares, que son los 74 mil millones de dólares que el fondo pone a disposición a través de esta línea de crédito, más las reservas de capital o reservas internacionales de capital que han ido incrementándose en los últimos meses, o sea, mejor dicho, en los últimos años. Siempre las reservas de capital se han ido incrementando desde que yo tengo memoria, salvo el 94 que fue la crisis, pero a partir de entonces se ha ido incrementando las reservas de capital. Entonces, esta es una muy buena noticia para el inicio del gobierno. Hay un blindaje financiero muy importante. Esperemos que López Obrador no caiga en la tentación y quiera utilizar este dinero para otras cosas, por ejemplo, el Tren Maya. Y bueno, otra buena noticia, no todos son malas noticias en México. Baja el desempleo y la informalidad a un nivel de los más bajos que se puede tener idea, ¿no? El índice de informalidad laboral pasó en el país durante octubre, fue el menor para los últimos 13 años y el dato de desempleo se ubicó en 3.2%. ¡Wow! Estamos casi en pleno empleo en México. Pero, siempre hay un pero,
Hay que tomar en cuenta cómo se mide el índice de desempleo. Es una encuesta, es un instrumento avalado por la Organización Internacional del Trabajo y que hace una encuesta y pregunta en grandes rasgos que si las personas que han salido a buscar trabajo lo han encontrado. Ojo, las personas que han salido a buscar trabajo lo han encontrado. Entonces, si esto es cierto, entonces ya lo encontró, ya no es desempleado. Si quieren después, con calma, y si tienen ganas, les platico cómo está este índice de desempleo. Y que bueno, es 3.2%. España anda sobre el 15%. Digo, nada más como referencia. Y si vamos a otros países, vamos a tener otras noticias más o menos similares del índice de desempleo, que es una muy buena noticia para México. Vámonos ahora al área política. Y bueno, pues el primer revés para la mayoría absoluta, totalitaria, etcétera, etcétera, que se le ha hecho a la aplanadora de Morena. Pues resulta que no alcanzó la mayoría calificada y que por lo tanto no se aprueba tal como la presentaron esta iniciativa que tiene que ver con el fuero. Más allá de que se haya o no aprobado esta iniciativa del fuero en el Congreso, es la señal política que mandan la oposición. Y aquí es un asunto que de fondo tiene mucho trasfondo. ¿A qué me refiero? Que muchas de las propuestas que López Obrador y Morena han estado prometiendo a través del tiempo de las campañas y este periodo de transición, para que puedan ser posibles, requieren de la mayoría calificada del Congreso. Entonces, tendrán que negociar. En principio todos pensábamos que la tenían libre y que ellos iban a ir solitos, y pues resulta que no. Resulta que López Obrador, Morena, sus aliados, tendrán que empezar a negociar con la chiquillada. Ahora te hablo de por qué digo chiquillada, hay un dato muy interesante. Entonces, Morena no pudo aplicar la aplanadora, le falla la mayoría, y por lo tanto no pasa como ellos propusieron esta legislación que tiene que ver con la reforma del artículo 38, 111 y 112 de esta propuesta del fuero. Los morenistas requerían mayoría calificada, que no lograron las modificaciones, quedaron sin posibilidad de aplicarse. Así la nota que presentan también. Y bueno, ya Mario Delgado, que es el coordinador de diputados en Morena, ya está de plácemes, está más que listo para echar a andar la cuarta transformación. Incluso así apareció el comunicado de prensa para invitar a la prensa a este evento que le llaman 1D, 4D. 1 de diciembre, cuarta transformación. Van a ir al Zócalo. Ahí puse una encuesta en la página de Estación 67 de Economía y Política. Voten para ver cuántos de los amigos, colegas que estamos aquí en esta transmisión y en estas redes sociales van a participar. Hasta ahorita, de todos los que han participado, ninguno va a ir. Habrá que ver cómo se pone el Zócalo, que seguro se va a llenar. Entonces, y a pesar de la nota que sacó el Financiero la semana pasada, donde decía que ya López Obrador empieza a tener costos políticos y empieza a bajar su popularidad, él asegura que López llega fortalecido a la toma de posesión y no hay por qué temer. Incluso le aseguran y le dan garantías al presidente Enrique Peña Nieto de que será tratado con mucho respeto el 1 de diciembre. Vaya, civilidad, esperemos. Entonces, bueno, ya el 1D, 4T, listo para el 1 de diciembre, el sábado. Pues hay que ver las crónicas, hay que ver las narraciones, hay que ver todo lo que se puede decir de este evento, que la verdad va a estar igual, mejor, pero sí va a trascender. Estamos en la segunda transición aterciopelada,
La primera la tuvimos en el 2000 con Fox, que saca al PRI de Los Pinos después de más de 70 años. Y ahora llega López Obrador con Morena y saca al PRI y al PAN y al PRD, no solamente de Los Pinos, sino casi del escenario político. Y ahorita vamos a revisar ese documento del Financiero, que es una encuesta muy interesante. Y bueno, otra de Peña, bueno, tenía que ser fiel a su estilo. Y pues resulta que Peña Nieto va a otorgar el Águila Azteca al yerno de Donald Trump. Que porque según él, quiero hacer un reconocimiento a quien ha sido un gran aliado del país. Jared Kushner. No sé cuál sea la gran atribución, habrá que esperar. Definitivamente no cayó nada bien a nadie. Hasta ahorita pocas personas han dicho que, pues, ¿qué es lo malo? Ya sabes quién, Beto. O sea, ¿qué tiene de malo que le den este reconocimiento? Pues no, pues es algo que no debiera ser. ¿Sí? Otra noticia que también se me hizo interesante el día de hoy es que se blindan jueces contra injerencia de otros poderes. Ejecutivo, legislativo contra el judicial. Y ya se están blindando porque, tal como están pintando las cosas, parece ser que el legislativo y el ejecutivo, pues de alguna manera pues, están mandando señales muy rudas, ¿no? Ahí están los superdelegados y lo que se ha dicho de parte de los morenos respecto a quienes no atiendan, ¿no? Batalla legal. Elaboran una demanda de amparo modelo con el objetivo de enfrentar leyes e iniciativas del legislativo que vulneren la autonomía judicial. No debería llegarse a este nivel. No debería llegarse a este nivel. Porque precisamente la fortaleza del Estado mexicano es la autonomía de los tres poderes y de los organismos de Estado. Entonces, ni judicial, ni legislativo, ni ejecutivo deben de invadirse. Cada quien debe respetar su esfera de influencia y ser, pues, democráticos y muy respetuosos de lo que cada uno propone y escucharlo, ¿no? Entonces, bueno, ya los jueces están trabajando de cómo blindarse. Ya entrando en noticias de carácter social, porque también aquí voy a hablar de vez en cuando de algunas noticias de carácter social, porque impactan y tienen trascendencia. Desde que yo inicié mi carrera docente en el 93 y voy a empezar a hablar de eso. ¿Qué pasa desde el 93 a la fecha? Que bueno, se ha escuchado mucho que la base, el sustento para el desarrollo económico de todas las economías, no nada más de América Latina o México, se basa en la educación. O sea, la base de un desarrollo económico tiene que ver con aspectos sociales y en la educación. Un país que no es educado o que no tiene un nivel de educación aceptable o cada vez mayor, siempre va a correr el riesgo de estar en situación de vulnerabilidad respecto a esta parte económica. Dice la nota que están reprobados 6 de cada 10 niños en la primaria, en sexto grado, y no saben leer ni sumar. Hace tiempo yo escuché de algunas amigas compañeras docentes de primaria, sobre todo públicas, de su preocupación por poner bajas notas o incluso reprobar a los estudiantes, porque según ellas la línea era no reprobar a nadie. En principio uno se alarma y dice, bueno, es que es imposible no reprobar a alguien si una persona no tiene las competencias o las habilidades o las cualidades para poder demostrar que conoce un tema, pues no tiene por qué ser acreditado. Y lo que ellas argumentaban, y ellos también, porque había algunos amigos, es que de acuerdo al nuevo modelo educativo estaba diseñado de tal forma que el docente debería tener el docente ya tenía que ser capaz de lograr que los estudiantes aprendieran de cualquier forma. Un poco agresiva esta cuestión, ¿no? Bueno, pues resulta que muchos estudiantes, muchos niños, muchos alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria acreditan los grados o los niveles porque no los pueden reprobar. Entonces, aunque no demuestren que saben, acreditan.
con mínimos 6, 7, pero acreditan el año escolar. Y bueno, pues aquí está el resultado. Y es una cuestión muy grave, porque de la primaria se van a la secundaria y en la secundaria repite el mismo esquema, no lo puedes reprobar. Y resulta que cuando llegan a la educación media superior, que es la preparatoria o el bachillerato, pues estos jóvenes ya pues no tienen ni la más mínima idea de cómo continuar con sus estudios, no saben las bases. Y entonces, bueno, aquí el asunto creo yo que es bastante grave. Y como decían algunos comentarios aquí del Facebook, pues la responsabilidad está en los padres, ¿eh? Yo creo que ya debemos de dejar de pensar que los profesores son los responsables de esto y que pues ya hay que asumir la responsabilidad como padres de familia y lograr exigir que los niños aprendan estas competencias básicas, leer y matemáticas, español y matemáticas, son básicas. No puedo yo entender cómo un joven en preparatoria pueda sacar buenas notas, pueda aprender, pueda comprender la información que se le está ofreciendo si no tiene estas herramientas. Entonces, bueno, hay un problema muy, muy grave. Y bueno, una buena también, hoy fue día de buenas. 614 migrantes ya recibieron en Tijuana visas de regularización. Y aquí viene la nota de una familia que ya está en Arizona. Estados Unidos ya les dio asilo. Y bueno, es que esa es la parte que se ha criticado de las caravanas migrantes. O sea, no estamos en contra de que la gente migre. Mucho menos si estas personas están migrando por cuestiones de violencia, de económicas, etcétera. O sea, hay miles y una causa para que la gente migre. Pero si lo organizamos sale mejor. Hoy durante el día salieron autobuses ya con gente de Tijuana repatriando a los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, porque bueno, ya vieron que cruzar ilegalmente la frontera pues es casi imposible. Bueno, entonces está esa buena noticia que por ahí, ¿no? Entonces hay un cartón que ahí también subí y bueno, subí un documento donde el Financiero hace una encuesta. Y voy a leer rápidamente el encabezado para no revisar toda la encuesta porque es mucha información, pero ahí está el enlace. Entonces dice que Morena aplasta partidos tradicionales. Según una encuesta del Financiero, los mexicanos se consideran panistas, priistas o perredistas suman hoy 17% entre los tres ¿sí? del electorado nacional. Cuando hasta antes de las elecciones del 2018, el voto duro por partido era más o menos cifras, entre el 23-25% el PRI, tradicionalmente, el PAN alrededor del 20%, y el PRD andaba entre el 16 y el 18% de voto duro a nivel nacional, gente que lo decía. Pues según esta encuesta, y ahí están los datos, entre los tres apenas llegan al 17%. Pero aún un poco más grave para el sistema de partidos es que solamente el 22% se considera de Morena. Ojo con esto, es un dato muy interesante para los partidos políticos. Significa que cerca del 60% de la población no está identificado con ningún partido. Y hay que entender las diferencias. Una cosa es que yo vote por un partido, por la coyuntura, por lo que sea, y otra cosa es que yo sea miembro o militante de ese partido o que sea parte de la estructura de ese partido. Por lo tanto, los 30 millones de mexicanos que votaron por Morena no son fieles a Morena, no son parte de la estructura de Morena, no son militantes de Morena. Por lo tanto, cerca del 60% de los ciudadanos mexicanos no comulgan, no están registrados con ningún partido político, y eso es una oportunidad muy buena, no solamente para Morena, sino para el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PT y los nuevos partidos políticos que puedan registrarse el próximo año, porque esto significa que todavía existe en el país. Mira, aquí estoy viendo la gráfica
de febrero del 2016 era el 40% de apartidistas. Fíjense, febrero del 2016 40%. Y esta cifra fue subiendo a través de los meses hasta llegar al 2018, noviembre, donde cerca del 60% es apartidista. Entonces, no significa que se hayan salido del PRI, PAN, PRD y se han ido a Morena. No, simplemente salieron de esos partidos porque no era la opción. Entonces, hay mucho por hacer todavía en ese sentido y creo que este documento les va a servir mucho, les va a ayudar mucho a los que están en partidos políticos, los que colaboran en partidos políticos, y que bueno, hay que seguir de cerca este tema. Estación 67 de Economía y Política, noticias al día, información de trascendencia. Buenas noches, muchas gracias, hasta mañana.